Quiero comenzar el mensaje con esta pregunta. ¿Quiénes aquí tienen trabajo? Levanten su mano. ¿Quiénes aquí tienen trabajo? ¿Quiénes aquí son estudiantes? Levanten la mano. Algunos. ¿Quiénes aquí son parte de un equipo deportivo? ¿Quiénes aquí son parte de un club? ¿Quiénes aquí son miembros de algún grupo musical o banda? ¿Qué tienen en común todas estas cosas que yo he dicho? Bueno, tienen muchas cosas en común, pero hay una cosa que todos tienen en común: autoridad. En todos esos grupos, para que puedan funcionar, tiene que haber una línea de autoridad. Tiene que haber alguien que los coordine, alguien que los dirija. ¿No es cierto? Entre otras similitudes. La plenitud de Cristo debe ser reflejada por los cristianos, no solo en la iglesia y en el hogar, sino también en la comunidad, en la sociedad. Y en cualquier relación social donde hay autoridad, sea el plano laboral, una esfera civil, educativa, deportiva, musical, llámela como la llames, donde interactuamos con otras personas dentro de un marco de orden, habrá autoridad. Y nosotros debemos saber cómo espera Dios que nosotros reflejemos que estamos llenos de Cristo y de su Espíritu en esas esferas de relación. Ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Sabiendo que el único soberano Dios, el único soberano es Dios. Él es el único soberano, o sea, el único que nunca va a estar bajo autoridad es Él. Todos los demás, siempre vamos a tener a alguien encima de nosotros por autoridad. Entonces, no importa la esfera donde tú te desempeñes, vas a tener una autoridad alguna vez encima de ti. Siempre estamos en una dinámica en donde estamos ya sea ejerciendo autoridad o recibiendo la autoridad de alguien. ¿Me están siguiendo? Estas dos dinámicas, estar bajo autoridad o en autoridad, son parte del diario vivir de nosotros, dependiendo de dónde nos estamos desempeñando. Y Dios espera que en ambos aspectos reflejemos a Cristo. Ya sea que estemos en autoridad o bajo autoridad. El pasaje que vamos a leer hoy tiene una aplicación directa a la esfera laboral, pero por extensión podemos extraer principios para aplicarlos en cualquier otra esfera civil donde haya autoridad sobre nosotros o nosotros estemos en autoridad sobre otros. Pero la aplicación directa, como vamos a ver en el pasaje, tiene que ver con el trabajo. En los tiempos del Nuevo Testamento, los esclavos y los criados eran considerados parte de la familia. Pablo ya nos habló de la importancia de ser llenos por Cristo de su Espíritu y cómo se manifiesta esa llenura, primero en nuestra manera individual de vivir a través de cómo hablamos, de nuestra actitud de gratitud y también de nuestra sumisión. De eso se nos habló en Efesios 5, versículos 18 al 21. Luego de Efesios 5, 22 hasta el 6, 9, se nos describe cómo opera en la práctica este principio de la sujeción en las diferentes facetas de la vida de la familia cristiana, empezando por la sujeción de la esposa al marido, capítulo 5, versículos 22 al 33, luego la sujeción de los hijos a los padres, capítulo 6, versículos 1 al 4, y finalmente, que era considerada parte de la familia, la sujeción de los esclavos a los amos, capítulo 6, versículos 5 al 9, que es el pasaje que vamos a estudiar. Efesios 6, del 5 al 9, que voy a leer en voz alta. Leo aquí en la Biblia Reina Valera 95 en esta ocasión. Dice así: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas,
sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Hoy aprenderemos entonces varios elementos en lo que respecta a aquellos que están bajo autoridad, primeramente en los versículos, como ustedes pudieron ver ahí, desde el versículo 5 hasta el 8, a los esclavos se les habla primeramente, y luego a los amos en el versículo 9. Y en cada uno de esos dos aspectos vamos a considerar qué es lo que Dios nos manda, cómo espera Dios que lo cumplamos y por qué Dios quiere que lo cumplamos de esa manera. Esas son 3 preguntas que vamos a responder hoy a la luz del texto. ¿Qué manda Dios al que está bajo autoridad? ¿Cómo espera que lo cumpla? ¿Y por qué quiere Dios que lo cumpla de esa manera? Y luego, ¿qué le manda Dios al que está ejerciendo autoridad? ¿Cómo espera Dios que Él lo cumpla? ¿Y por qué debe de cumplirlo de esa manera? Pero antes de entrar a esos 2 puntos, también vamos a hacer un paréntesis para considerar el asunto de la esclavitud que se menciona aquí, a la luz de la Biblia, para nosotros conocer la perspectiva divina en cuanto a ese tema, porque ya no hay esclavitud, gracias a Dios. Pero ¿por qué se habla de la esclavitud en la Biblia? ¿Cómo aceptándola? Ahora, antes de eso, hemos de reconocer que si hay algo que sobresale en la vida, en la faceta laboral del individuo, es casi siempre problemas. Es típico que en los trabajos haya problemas, y los problemas los hay de muchos tipos. Hay muchas causas de problemas entre patrones y empleados, pero una de las principales causas de problemas es la avaricia. Revísenlo y verán. Los patrones avariciosos quieren aumentar sus ganancias, alargando el tiempo de trabajo, aumentando las responsabilidades de los trabajadores y pagándole lo menos que puedan. Y a veces posponiéndoles el pago, que ya debieron haber dado a tiempo. ¿Y por qué lo hacen? Por el afán de conseguir más ingreso. Por otro lado, los empleados avariciosos tratan de trabajar lo menos que pueden y percibir el máximo salario posible. Es el mismo fenómeno de la avaricia desde los 2 ángulos de la relación laboral. Pero los cristianos, ¿cómo deberían actuar en el trabajo? Sea que estén como jefes o como subordinados, ¿cómo deberían de trabajar ellos? Bueno, esa es la pregunta que al final va a quedar respondida, ¿ok? Y si la respondiésemos de una sola frase, diríamos así, que el cristiano debe aprender a vivir la plenitud de Cristo en lo que respecta a su relación con otras personas en autoridad. Comencemos pues hablando de la perspectiva bíblica de la esclavitud, porque aquí se nos habla de los esclavos. La primera palabra del versículo 5, ¿cuál es? En unas Biblias dice siervos, la Reina Valera 95 dice esclavos. Y eso es lo que significa la palabra siervo, literalmente significa esclavo. Hoy en día a nosotros en español siervo nos suena como a servicios, un servidor, pero la palabra griega que se usa ahí es esclavo. Por eso esta traducción así la dejó, esclavos. Ahora, ¿por qué la Biblia habla de la esclavitud? Si uno cualquiera diría, pues uno esperaría que no estuviera Dios de acuerdo con la esclavitud. Los esclavos en los tiempos del Imperio griego y después del Imperio romano, las 2 culturas que predominaron en los tiempos del Nuevo Testamento, los esclavos en ese tiempo carecían de derechos, eran considerados literalmente como objetos. Algunos historiadores romanos escribieron cosas como: el hombre tiene 3 clases de herramientas, decía él: las que hablan y se mueven, las que no hablan y se mueven, y las que no se mueven. Y lo que estaba diciendo era los esclavos, los bueyes y los asnos y los animales, y los objetos que se usaban para trabajar. O sea, la gente consideraba a los esclavos como una herramienta. Se quebraba un asadón, trataban de soldarlo, si no se arreglaba, lo tiraban, compraban otro. Se quebraba un buey,
trataban de curarlo, no se podía, lo sacrificaban, se comían la carne, hacían un menudito, yo creo. Un esclavo se enfermaba, pues trataban de curarlo, si no gastaban tiempo. Hay un récord de un romano que dice, si el esclavo ya está medio viejo, ya no puede trabajar, está enfermo, mejor tírenlo, así dijo. Te va a hacer gastar más. Así trataban a los esclavos, qué triste, ¿no? Qué triste, como un perfecto objeto. Encontrar en los tiempos de ellos un amo humanitario era excepcional, era algo así, era algo inédito. Entonces, cuando uno va a la Biblia y empieza a leer, descubre que Dios dejó sentados ciertos principios para regular la esclavitud. Para nuestra sorpresa, no la condena directamente en apariencia, pero vamos a ver. Y hoy quiero hablar, antes de entrar de lleno al texto, a la exposición del texto de Efesios, les voy a mencionar 7 principios bíblicos relacionados con esclavitud, ¿ok? Y voy a tratar de ser rápido porque es un tema paralelo. Pero como va a ser muy raro que hablemos de la esclavitud, hoy voy a aclarar ese asunto. Porque hoy en ciertos lugares del mundo se practica la esclavitud clandestina. ¿Sabían eso, no? Hombres que secuestran niños o mujeres de un país o de un lugar y se los llevan a otro para hacerlos trabajar sin pagarles o para extraer de ellos favores sexuales. Esa es esclavitud, así se conoce hoy en día. Le dicen trata de blancas, explotación. Son esclavos, son esclavos. Bueno, ¿qué dice la Biblia de la esclavitud? En primer lugar, la Biblia dice en pasajes como en Éxodo 21:16 lo siguiente: asimismo, el que robe a una persona y la venda, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Lo que está diciendo ahí la Escritura a través de Moisés es que el secuestro en el Antiguo Testamento, secuestrar a una persona con propósitos esclavistas era sancionado con la muerte. Si alguien se robaba a alguien para luego venderlo como esclavo y lo sorprendían en Israel, muerte. ¿Ustedes saben cómo fue la esclavitud en los Estados Unidos? ¿Cómo se logró? Precisamente así. Secuestraban personas del África y los traían a América como esclavos. A veces los que los vendían como esclavos acá en el continente no fueron los que los secuestraron, porque los que los vendían se los robaban en el mar también. O sea que asaltaban tipo piratas a los otros que lo traían acá, se los robaban y los vendían, que era para el caso da lo mismo. ¿Me estoy dando a entender? Saben que muchos de los que combatieron la esclavitud en Estados Unidos y en Europa, especialmente en Inglaterra, fueron cristianos bíblicos. Personas que conocían estos principios. Oraban, se compadecían por sus hermanos esclavos, les hablaron del Señor. Hay una película que hace muchos años vi que describe los atroces maltratos que sufrían los esclavos y los esfuerzos de los cristianos por hablarles. Una película no cristiana, secular, de Steven Spielberg, se llama Amistad, porque se llamaba el barco que transportaba a esos esclavos. Es documentada. Es una ilustración de lo que vivían ellos. Así que en primer lugar, el secuestro con fines esclavistas, sancionado con la muerte. Número 2, se prohibía tener por esclavo a compatriotas israelitas, salvo una excepción. Cuando un israelita incurría en una deuda tan grande que no la podía pagar, entonces la ley sí le daba permiso a ese israelita para venderse como esclavo a uno de sus hermanos hasta que se pagara la deuda. Pero también la ley decía que el israelita que lo comprara no lo debía de tratar como esclavo, lo debía tratar como criado. O sea, un trato humanitario. Ahora, a los no israelitas, Dios les dio permiso a su pueblo, a los israelitas. Dios les dijo: a tus hermanos no los puedes esclavizar, pero de las naciones vecinas sí puedes comprar esclavos. Eso lo encontramos en pasajes como Levítico 25, del 39 al 40 y en el versículo 44. Tercer principio: aunque tuvieran esclavos, bajo las condiciones que ya describimos, que la ley dictaba, no tenían permiso de maltratarlos.
Fíjense qué diferencia. No tenían permiso de abusar de ellos. Y si por algún accidente incluso lastimaban a un esclavo, le tenían que dar la libertad como compensación. Un ejemplo de eso está en Éxodo 21:26. Leo para ustedes, donde Dios prescribe la siguiente ley. Dice así, Éxodo 21, versículos 26 y 27. Dice: si alguien hiere el ojo de su siervo, de su esclavo, o el ojo de su sierva, su esclava, y lo daña, le dará la libertad por razón de su ojo. Y si hace saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará en libertad. Así que no podían ellos maltratar a los esclavos. ¿Me doy a entender? Claro, podían disciplinarlos si eran rebeldes, pero no le podían quebrar un diente de un golpe, mucho menos sacarle un ojo. Qué diferente el trato a los esclavos en Israel que el trato en el resto del mundo. Cuarto principio. Podría ser el caso, imagínense, que alguien tenía esclavos y los maltrataba, pero no los dejaba decir nada, los escondía. Algún estilo mexicano, de aquel mexicano rancherón de la historia que le pegaba a la señora con almohada para que no se notaran los moretes, ¿no? ¡Cállese! Y ay de ti si le dices a tus papás. Entonces habría forma de que algún amo torturara a sus esclavos sin que se enteraran allá afuera, ¿no? Y le decía, y si te vas te mato. Podría ser, ¿no? La naturaleza humana es tremenda. Entonces, en tales casos, también la ley de Moisés hacía provisión para ellos. Dice, por ejemplo, en Deuteronomio 23:15, leo para ustedes, escuchen esto. Deuteronomio 23:15 dice: no entregarás a su señor el siervo que huye de él y acude a ti. Habitará contigo en medio de ti, en el lugar que escoja, en alguna de tus ciudades donde tenga a bien. No lo oprimirás. ¿Oyen eso? Entonces, si un esclavo era víctima de abuso de uno de sus amos israelitas, tenía el derecho de desertar y buscar una de las ciudades de refugio que Dios había provisto en la tierra prometida, cuando menos 6 ciudades de refugio, 3 de este lado del Jordán y 3 de aquel lado del Jordán, ciudades estratégicamente colocadas para que estuvieran a la misma distancia, todas ellas desde cualquier punto dentro del país de Israel. Y cualquiera que fuera víctima de una injusticia podía correr a esa ciudad de refugio. Por eso se llamaba ciudad de refugio. Y entre los desamparados que tenían derecho de refugiarse ahí eran los esclavos oprimidos. ¡Qué Dios tan especial, el Dios de Israel! Quinto principio. Dios proveyó un año llamado el año de jubileo. ¿Qué era el año de jubileo? Era un año especial en el que todos los israelitas que tuvieran esclavos los tenían que soltar. Los tenían que soltar y no los podían dejar ir, los tenían que dar en libertad otra vez. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, yo los liberé a ustedes de la esclavitud en Egipto y ustedes van a hacer lo mismo ese año. Van a confiar en mí y van a liberar a sus esclavos y los van a bendecir, no los van a dejar ir con las manos vacías. Así que Dios proveyó en el año del jubileo que los esclavos fueran libertados y despedidos con beneficios, antes de que hubiera uniones ni nada. Miren cómo lo dice Éxodo 21:2. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º año saldrá libre sin pagar nada. Deuteronomio 15:13. Y cuando lo libertes, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar, es decir, de las cosechas de trigo, de las cosechas de vino. Le darás conforme te haya bendecido el Señor tu Dios. Qué tremendo nuestro Dios, ¿no, hermanos? Qué diferencia. Sexto principio. Una persona podía ser esclavo de por vida, solo bajo una condición: voluntariamente.
En la ley dice en Éxodo 21, 5 y 6, pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, o sea, a su amo, y amo a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. O sea, hay veces que en Israel un esclavo era tratado tan bien por su amo que decía, no, yo vivo mejor como esclavo que como libre, porque como esclavo mi amo siempre provee para mis necesidades, provee una casa para mí, me deja tener a mi familia, si se me acaba el trabajo me sigue dando de comer. Pero si yo me voy por mi cuenta, está bien duro, la situación está bien mala allá afuera, no hay horas, dicen por ahí, ¿verdad? No, ¿para qué me voy? Estoy mejor aquí. No, yo aquí me quedo, pero ese es el año del jubileo. No, yo aquí me quedo. ¿Eres libre? No, yo no me quiero ir. Yo estoy mejor contigo que solo. Conste, yo no te estoy forzando, no, yo hago lo que tú digas. Bueno, ¿qué dice la ley? Entonces iban allá, delante del sacerdote, le hacían una oreja, le hacían un hoyito en la oreja aquí, con la marca de la familia, y decía, él es esclavo voluntario, nadie lo forzó. Para aquellos que les gustan perforarse las orejas, ¿verdad? Digo, ya no estamos en Israel, es un chiste. Y el séptimo, Primera de Corintios 7:21, el séptimo principio en relación de Dios con la esclavitud. Primera de Corintios 7:21, el apóstol dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. El séptimo principio que yo encuentro en la Escritura es que Dios estaba siempre en pro, no de la esclavitud, en pro de la libertad. ¿Pueden ver eso? Así que aunque no hay un mandamiento en la Biblia que diga, no esclavizarás, sí vemos a través de las regulaciones y de las provisiones de Dios al fenómeno de la esclavitud, que era un fenómeno universal en los tiempos bíblicos, en todas las culturas. Dios proveyó un trato digno y una preferencia. Dios se adelantó a su tiempo, porque ningún pueblo de la antigüedad concebía la liberación de la esclavitud. Pero en 1 de Corintios 7 dice la Escritura, vuelvo a leer, si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Pero aún así queda la pregunta, ¿por qué la Biblia no prohíbe la esclavitud? Y aquí viene la respuesta, escuchen esto. ¿Por qué? Miren, cuando los seres humanos no se sujetan al señorío de Dios, se oprimen los unos a los otros. Cuando Dios no es la persona a la que un hombre o una mujer más respeta, esa persona, solo es cuestión de tiempo, se va a aprovechar de otros. Haya o no haya esclavitud, ¿sí o no? Les voy a contar algo que nos pasó cuando estuvimos en Dominicana, Lilia y yo como misioneros. Y probablemente esos mensajes los escuchen en Dominicana, porque yo fui pastor de la Iglesia Bíblica Mendoza por una temporada allí en Santo Domingo. Y algo curioso, digo, yo no soy rubio, que digamos, ni tampoco tan carita como dicen allá, ¿no? En Monterrey. Nada que ver. Pero mi tez no es oscura, que el color de la piel no es nada, pero ya ven cómo somos los seres humanos de racistas hasta la médula, ¿no? Por cualquier cosa. Entonces, normalmente la gente, por tradición, discrimina a los que son morenos o más oscuros de piel, ¿no? Bueno, pues resulta que nosotros estábamos allá en República Dominicana y en una ocasión nos faltó. La gente de República Dominicana, hay algunos blancos, pero es la minoría. La inmensa mayoría son como mulatos, es decir, como una mezcla de africanos con indígenas americanos. Y son mulatos, o sea, tienen facciones de negro, pero la piel no es tan negra. Pero República Dominicana comparte el territorio con un pedazo de la isla, es una isla grande y la mayoría es de República Dominicana, pero hay un fragmento que es de Haití.
Ahí no se habla español como en Dominicana, ahí se habla el criollo, el criol, que es una revoltura de francés con dialectos, ahí africanos. Pero los haitianos, esos sí son negritos, tirando a morado. Entonces, Dominicana está en una posición económica más privilegiada que Haití. Así que en ese tiempo, ya hace rato de eso, había casi 1 millón de indocumentados haitianos en la Dominicana, por la necesidad, como en todos lados. Así que ahí estamos Lidia y yo en Dominicana con nuestra hija pequeña. Priscila estaba bebé, muy blanquita, ella siempre fue desde chica. Así que se distinguía entre todos los niños, por el color nada más. Pero nuestra sorpresa fue que ahí oímos dominicanos que según nosotros pues eran negritos, ¿no? Así les decimos en México, eran negritos, para nuestro gusto eran negritos, pero dominicanos negritos diciéndole a haitianos, ¡maldito negro! ¿Verdad? Entonces, o en México, ¿para qué le echo la culpa a los dominicanos? ¿Qué hay de mi propio país? Donde nosotros los mexicanos decimos, este es un indio oaxaquita, decimos nosotros. O sea, Oaxaca es un estado de los 32 estados de la República Mexicana. Pues los mismos mexicanos discriminamos a los oaxaqueños. Aquí tenemos un hermano de Oaxaca. Y él no es nada menos, igual que ninguno de nuestros hermanos oaxaqueños, que todos los demás mexicanos. Pero así es la médula del corazón humano, racista de naturaleza. Por la razón que sea. Entonces, cuando Dios no gobierna el corazón de una mujer o de un hombre, haya o no haya esclavitud, hay opresión, hay discriminación. ¿Me están siguiendo? Pero aquí viene la sorpresa. Cuando Dios gobierna el corazón de un hombre o de una mujer, o de las dos partes, el que esté en autoridad y el que no está en autoridad, la relación es buena, aunque haya esclavitud. Porque los dos saben que son iguales debajo de los ojos de Dios y que de todos modos alguien va a estar en autoridad y que el otro va a estar debajo de autoridad. Y es lo que vemos en este pasaje. Cuando Cristo es el Señor, aunque haya esclavitud, se la llevan re bien. Porque los dos entienden que en realidad el amo por excelencia, ¿quién es? Dios. Y los dos son esclavos. Pero que en la tierra, en el tiempo presente, a uno se le confió cierto privilegio de ejercer autoridad y el otro ha de sujetarse. Bueno, así cierro entonces el tema de la esclavitud. Para aquellos que dicen, ¿pero por qué? Bueno, porque ya explicamos, ¿ok? Ahora vamos al texto porque el tiempo corre y no perdona. Ahora, este pasaje que acabo de leer al principio de Efesios 6, versículos 5 al 9, no es el único pasaje del Nuevo Testamento que le habla a los esclavos y a los amos. Hay otros. No tenemos el tiempo para examinarlos con detalle todos, pero al menos voy a leer los pasajes. Colosenses es el primero que voy a leer. En Colosenses capítulo 3, versículo 22, apenas 2-3 páginas adelante de donde estamos, leo. Colosenses 3, 22. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de personas. Amos, hagan lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Ese fue Colosenses 3, del 22 hasta el capítulo 4, versículo 1. Más adelante, varias páginas, Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 1 y 2. Leo en voz alta. Y todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos mejor por cuanto son creyentes. Y amados, los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta.
Un par de páginas adelante, Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Primera de Pedro, capítulo 2, ya más adelante. Primera de Pedro 2:18 dice: criados o esclavos, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, y no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Se da cuenta? Una y otra vez. ¿Por qué era tan incisiva la enseñanza del Nuevo Testamento en este respecto? Porque un fenómeno que sucedió es que cuando el Evangelio llega a la cultura romana esclavista, se empiezan a convertir a Cristo y se dan cuenta los esclavos que delante de los ojos de Dios, su Padre es Dios. Y los demás que se convierten a Cristo son sus hermanos. Pero resulta que en algunos casos, los que se convirtieron a Cristo también eran sus amos. ¿Me están siguiendo? Entonces ahora están en la iglesia, están afuera de la iglesia, Él es el amo y Él es el esclavo, pero cuando entran a la iglesia dicen, ¿qué? Aquí somos iguales, compa. Aquí no me dé, a mí no me orden, no me dé órdenes. Entonces empezó a haber este conflicto por causa de la iglesia, ¿verdad? Entonces los amos decían, entonces algunos amos reaccionaban mal, decían, no, a mí me respetas, y se imaginan entonces el problema, ¿no? Y otros ya no sabían cómo, entonces se les tiene que enseñar. Siguen siendo esclavos y ellos siguen siendo amos. Es como si dijéramos, yo sé que la relación es completamente diferente, pero aplica por cuestiones de ejemplo. Si alguien es maestro en la escuela y entre sus alumnos resulta que alguien de la iglesia, y después ambos se convierten y se encuentran aquí, ¿tiene derecho el alumno de faltarle al respeto al maestro solo porque ya no está en la escuela? No. La esposa tiene derecho a descontinuar su respeto hacia su marido porque aquí en la iglesia son iguales delante de los ojos de Dios. No. Los padres y los hijos, no. El entrenador y los... No. ¿Están siguiendo la idea? Hay orden todavía. Hay orden. Otros pasajes también hablan de eso, un poco diferente. En Romanos 13, por ejemplo, se dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que están por Dios han sido establecidas. El que se resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y acarrea condenación contra sí mismo. Romanos 13, 1 y 2. O en Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores. Y sigue diciendo cosas. En cada esfera de la vida va a haber autoridad. Y Dios espera que todos nosotros, cuando estamos bajo autoridad, aprendamos a responder adecuadamente. Así que, volviendo a Efesios 6, versículos 5 al 8, se nos dice ahora, segundo punto del mensaje, que los cristianos que están bajo autoridad deben de obedecer con la mejor actitud. Mire una vez más el versículo 5. Dice, esclavos, obedezcan a sus amos. ¿Qué se les manda? Obedecer. Entonces, el que está bajo autoridad, ¿cuál es su responsabilidad? Obedecer. La pregunta, ¿qué debe de hacer el que está bajo autoridad? La respuesta es, obedezca. ¿Cómo debe de obedecer? Ahí mismo se nos dicen los detalles al seguir leyendo el versículo 5. Observen 3 características de la obediencia del cristiano bajo autoridad. La primera, ahí en el versículo 5, dice, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Temor y temblor, ¿qué es eso? Mira cómo tiemblo, mira.
¿Eso qué es? No es ese temblor, ¿verdad? A ver. ¿Qué está diciendo? La palabra temor aquí es exactamente la misma palabra que ya se usó en Efesios 5:21, capítulo anterior. Observen otra vez. Someteos unos a otros en el temor ¿de quién? Del Señor, el temor de Dios. O sea, le está diciendo, nosotros nos sujetamos a las autoridades, sea esposa hacia el esposo, hijos hacia padres, esclavos hacia amos, empleados hacia jefes. Nosotros nos sujetamos a ellos no porque les tengamos miedo, sino porque tenemos temor del Señor. La misma palabra griega se vuelve a usar en 5:33 respecto a la mujer hacia el marido. Y mire cómo se tradujo ahí. Dice, y la mujer dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué? Respete a su marido. Esa es la idea. Entonces, ¿qué debe de hacer el esclavo hacia el amo? Obedecerlo. ¿Cómo? Con respeto. ¿Cómo debe obedecer el empleado cristiano a su autoridad? Con respeto. En primer lugar, ¿cómo? Con respeto. No con apodos. Ahí viene el pelotas, ahí viene el pelotas. Ahí viene el no, nosotros, no, y imagínense los latinos. Somos expertos en eso, ¿no? Faltarle al respeto a la gente, ¿no? Digo, sin Cristo, pero ahora somos cristianos. Entonces, ¿cómo debemos obedecer? Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, fíjense. Digo, ya abriendo el corazón, ¿no? No hubo maestro que se nos escapara. No hubo maestro que se saliera bien librado sin su buen apodo, ¿no? Ahí viene el oso, ahí viene el oso. O sea, ¿me entiende? Sí obedecíamos, pero ¿cómo? Sin respeto. ¿Se da cuenta? Pero ahora nos convertimos a Cristo. Ahora las cosas deben cambiar. ¿Por qué? Porque se supone que Cristo está llenando nuestras vidas de su Espíritu. Entonces, adiós a los apodos. Adiós a las humillaciones. Hay que obedecer, en primer lugar, con respeto. Segundo, dice ahí mismo en el capítulo 6, versículo 5, dice, no solo con temor y temblor, también dice, con sencillez de vuestro corazón. Con sencillez. ¿Qué es eso de sencillez de corazón? Lo contrario a sencillez de corazón es doblez de corazón. ¿Y qué es la doblez de corazón? Dos caras. Patronzazo de mi vidaza. No, usted es mi jefazo favorito. Viejo hijo, me cae re gordo. ¡Ay, patrón! ¿Cómo le llamamos nosotros a eso? Hipocresía, exactamente. Hipocresía. Sin hipocresía. Con respeto, con sinceridad de corazón, sin hipocresía. Y número 3, esta sí ya nos desarma. Si las otras dos no fueron capaces con esta, ¿cómo le haces? Versículo 5 al final. Como a Cristo. Como a Cristo. ¿Cómo debes obedecer a Cristo? Siempre, en todo. En una sola palabra, incondicionalmente. Incondicionalmente. Obviamente, ya hemos hablado de esto cuando hablamos de la mujer respecto al marido, de los hijos respecto a los padres. Obviamente en todo lo que no compromete la voluntad de Dios, ¿verdad? En todo lo que no sea pecaminoso. Si un amo le decía a un esclavo, ve y róbate aquello, obviamente ahí no podía obedecerlo. ¿Por qué? Porque eso transgredía la voluntad de Dios, pasaba por encima la orden explícita de no robarás, ¿correcto? Pero aparte de eso, el esclavo cristiano y el empleado cristiano hoy debe servir como a Cristo. ¿Cómo servimos a Cristo? Para empezar, ¿está Cristo físicamente entre nosotros? No. Pero nosotros sabemos que Él nos mira porque Él es omnipresente, ¿cierto? Además nos ha dado su Espíritu que es invisible. Así que por temor a Cristo nos comportamos cuando estamos solos también, ¿o no? Pues igual el esclavo debía servir a su amo de la misma calidad
de servicio si lo veía o no lo veía. Como dice en el versículo 6, ¿no? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. ¿Por qué creen, hermanos, que ponen cámaras en los talleres? ¿Por qué creen que ponen cámaras en las oficinas de las secretarias? Porque nomás iba el supervisor o el patrón o el dueño. Están trabajando bien duro los mecánicos. Oye, ya me va a tener mi carro, ya casi, ceñito. Un ratito. Bueno, ahorita aprovecho, voy a ir a hacer un mandado aquí al mercado. Ándele, vaya. Ya se fue, ya. Break. Aguas, ahí viene. ¿Me voy a entender? La maestra dice, a ver, muchachos, pónganse a hacer la tarea. Sí, maestra. Como ahora todo se hace en las computadoras, ¿no? Ahora todos los niños tienen computadoras en Estados Unidos, para los que nos escuchan en otros países. Aquí ya no se hace nada en papel en las escuelas públicas. Todo es ahí lo más barato, la Chromebook. Ahí los ponen, ahí están los muchachos. Ok. A ver, niños, pónganse a hacer la lección X. Sí, maestra. Y la maestra se distrae acá en el escritorio. Se ponen a jugar en la computadora. Se ponen a jugar. Y uno pasa por atrás, nomás ve los monitores por las espaldas, dice, qué bárbaros, esos muchachos son bien estudiosos, mira cómo están, pero están así absortos enfrente de la pantalla. Pues sí, están jugando Pac-Man. Bueno, Pac-Man no, ¿verdad? Ese ya ni ha de existir. Están jugando videojuegos, ¿no? Perdón, corrijo. Están jugando Clash of Clans. Bueno, hay que me instruyan los jóvenes. Ellos saben más de eso que yo. Sí, cuando los miran, son buenos para obedecer. Cuando no los miran. Hace un tiempo estaba platicando con uno de mis hermanos que está aquí. Yo le he dado la gracia en su trabajo para estar encima de otros, supervisando, coordinando una cuadrilla. Me decía, ¿sabes qué desgaste? Es que tengo un cristiano, es de los más flojos, me decía. Nomás no lo están supervisando. Dice, por algo los patrones no le quieren dar trabajo a los cristianos. Son encajosos. Qué vergüenza. Qué triste. No, nosotros servimos como a Cristo. Ahí dice el versículo 7. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Oye, déjame te pregunto algo. ¿Qué haces tú cuando quieres conseguir ese puesto que se acaba de desocupar? Se acaba de desocupar una posición y hay como 4 candidatos y tú eres el candidato entre ellos. No, pues empiezas a llegar temprano, le echas ganas, te quedas media hora después, amable, le hago un cafecito, pues que le. Usted dígame, no, es que se me descompuso mi carro, agarra el mío. O sea, no, qué bárbaro, te conviertes en el empleado del año. Pues llega el fin de mes y dicen, bueno, pues ya elegimos al nuevo supervisor. Ok, ¿y quién va a ser? Va a ser acá el fulano de tal. Por cierto, Luis, fíjate que se me olvidó descomponer mi carro, pues llévese el del otro. Dices, ¿qué pasó? No que tan amable, no que tan puntual, tan madrugador. ¿Por qué lo hacías? Bueno, un cristiano hace las cosas con la misma excelencia, le den el puesto o no le den el puesto. ¿Por qué? Porque ¿para quién se está haciendo? Para el Señor. ¿Se da cuenta la diferencia? Aquí es donde a muchos no les gusta ser cristianos ya. Pero nosotros, los que entendamos que lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, se espera de nosotros que nosotros no solo obedezcamos, sino que obedezcamos con respeto, que obedezcamos sin hipocresías y que obedezcamos incondicionalmente todo el tiempo, como si lo hiciéramos para el Señor y no para los hombres, nos vean o no, con excelencia. ¿Por qué? Versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo, o sea esclavo, o sea libre. Este, mis amados hermanos, es uno de los versículos más preciosos y prometedores de toda la Biblia que usted debería de memorizarse. Oiga bien lo que dice ahí. Cada cosa buena que tú hagas en el nombre del Señor, de corazón sin hipocresías, como para Dios y no para los hombres, recibirá su recompensa. Aunque sea recoger una basurita, aunque nadie te lo pida y nadie vio,
barrer cuando no te lo pidan, mover una cubeta, abrir la puerta a alguien que viene cargado. Cada cosa buena que tú haces por amor de Cristo, seas esclavo o no seas esclavo, tendrá su recompensa. Si este versículo no es capaz de motivarte a ti a ser un campeón de buenas obras, bueno, yo no sé qué quieres. Para aquellos que dicen, no, pues es que yo no soy pastor, yo nunca me he ido a las misiones al África como Luis López. Pues déjenme les digo algo, si Luis López se va al África y le flojea, y tú le echas ganas aquí, tendrás tu recompensa, y lo podrías superar. ¿Me están siguiendo? Hagas lo que hagas, cámbiale el pañal a tu bebé, lava los trastes, corta la yarda, pásale corriente al vecino, qué sé yo, llámalo como quieras. Cualquier actividad que haces tú por amor al Señor, para su gloria, tú la conviertes inmediatamente en una inversión con una remuneración eterna. ¡Qué maravillosa esperanza! No me importa ser esclavo o ser libre si yo saco provecho de este versículo. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué entonces servimos con esa actitud los que estamos bajo autoridad? Porque sabemos que el Señor es el que nos va a dar la recompensa, no el patrón. A lo mejor me da la posición, a lo mejor me da el aumento, a lo mejor no. Pero Cristo sí me va a dar mi porción si lo hago con la actitud correcta. ¿Cierto o falso? Eso dice la Sagrada Escritura. Entonces, antes de ejercer autoridad, es indispensable que tú primero aprendas a vivir bajo autoridad. ¿Cómo vas a ejercer autoridad correctamente si no has aprendido a vivir bajo autoridad como Dios manda? Cuando se nos confiere el privilegio de estar en autoridad, ya debimos haber aprendido a estar bajo autoridad. Y entonces, cuando ya estemos en autoridad, entonces también Dios tiene lineamientos para ti. Versículo 9, ahora es el último punto de la enseñanza. Ahora, cuando ya estés en autoridad, cuando tú seas el jefe, el boss, ¿qué te dice la Escritura? Versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos, o sea, con los esclavos, en este caso con los subordinados, haced con ellos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Pues lo mismo que ellos, lo mismo que haces tú, lo mismo que haces cuando estás bajo autoridad, ese mismo principio lo debes de hacer cuando estés en autoridad. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que debes aprender a hacer cuando estés bajo autoridad? Hacerlo para el Señor y no para los hombres. O sea, debes de obedecer la autoridad porque quieres agradar al Señor, porque quieres ser como Cristo. Hasta Cristo, dice la Escritura en Lucas 2, 51. Déjenme ir a ver para estar seguro. Oigan esto, yo lo mencioné en su momento. Lucas 2, escuchen. Versículo 51. Descendió con ellos, hablando Jesús, el adolescente Jesús, y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. ¿A quién? A sus padres. ¿Serían perfectos José y María? Pero Jesús, que sí lo era, se les sujetaba. ¿No será necesario que nosotros nos sujetemos también? Ya leímos en 1 de Pedro 2:18 que los siervos debían someterse a los esclavos, que los esclavos debían someterse a sus amos, no solo a los buenos o amables, sino aún a los difíciles de soportar. Dicho de otra manera, a los insoportables. ¿Hay jefes insoportables? ¿Hay o no hay? Pastor, si le contara. Tengo uno, dice. Y alguno aquí dirá, yo soy de esos. Porque yo tengo empleados, me gusta hacerlos enojar. Sí, hay jefes insoportables. Y aún en ese caso, si tú lo haces para el Señor, tendrás tu recompensa. Bueno, cuando tú estés en autoridad, tienes que hacer lo mismo. Tienes que ejercer autoridad
para agradar a Dios, como Cristo lo hacía. Entonces, ¿qué? ¿Qué le toca hacer el que está en autoridad? Ejercerla, pero ejercerla como Cristo lo hacía. Ahora, rápidamente, ¿cómo ejercía Cristo su autoridad? Para responder esa pregunta se puede escribir un libro, hermanos. La vida de Cristo, imagínense. Pero solo les voy a dar 3 principios que aprendemos de la vida de Cristo, cómo Él ejercía autoridad. Número 1, Marcos 10, 43. Leo para ustedes. Dice la Escritura en ese lugar, Jesús hablando, versículo 43. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, Cristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Número 1, ¿con qué actitud ejercía autoridad Cristo? Con una actitud de servicio. Está en autoridad y todavía, ¿cómo les puedo servir? Pide las cosas por favor. ¿Qué necesitan? Así hablan los meseros, los ayudantes, no los patrones que tú conoces. Pero Cristo era diferente. Cristo tenía una actitud de servicio, aunque Él ejercía autoridad. Segundo ejemplo de Cristo, versículo 13:13 del Evangelio de San Juan. Juan 13:13. Es la última noche que Jesús pasa con sus discípulos antes de su muerte. Va a celebrar la cena de la Pascua con ellos, pero antes dice que Jesús les lava los pies. Y ya que les lava los pies, dice en el versículo 13 de Juan 13:13, vosotros me llamáis maestro y señor. La palabra aquí que se usa para señor significa amo. O sea, Cristo está diciendo, ustedes dicen que yo soy el amo. Por lo tanto, ¿ustedes qué son? Los esclavos. Palabras modernas, ustedes dicen que yo soy el boss. Ustedes son los que deben obedecer. Pues Juan 13:13. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Entonces, ¿Cristo abdicó su autoridad? No. Él decía, sí soy el boss. Pero de todos modos, 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? 15. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que, ¿cómo ejercía Cristo autoridad? Número 1, con una actitud de servicio. Número 2, Él ponía el ejemplo. Una vez una persona en esta iglesia dijo, estábamos diciendo, vamos a contratar, necesitamos hacer el aseo, alguien se ofrece como voluntario para hacer el aseo de los baños, del pasillo. Y él dijo, hay que contratar a alguien. Yo le dije, no, ¿por qué vamos a contratar a alguien si tenemos tanta gente que no está sirviendo en ninguna área? Y es un área que se puede hacer, casi cualquier persona pudiera servir en eso. Él me dijo, yo no. Paguen un servicio para que lo hagan. Yo no voy a meter mis manos en el baño. Escúchenme todos. Todos aquellos de ustedes que aspiren alguna vez a ser líderes en esta iglesia, la primera tarea que les voy a poner es lavar los baños. Óiganlo de una vez. Y no voy a mandar a nadie que les enseñe. Yo les voy a enseñar cómo se lavan los baños. Es más, se los estoy enseñando, porque yo soy el que los lava estas últimas semanas. Pero ustedes no sabían. Si tú vas a ejercer autoridad, pon el ejemplo. Y vas a desarmar a tus empleados. No, es que no se puede. ¿Cómo de que no? Si yo también lo hago cada vez que puedo. ¿Saben quién me enseñó esa lección? Un patrón que tuve en un empleo secular. No me lo enseñaron nada más en la iglesia. Mucho más entre cristianos, hermanos. ¿Me están siguiendo? Ahora que si les gustan que los traten mal y que los exploten, pues váyanse a una de esas iglesitas donde están los apostoleiros, para que les saquen el billete y los pongan a lavar los baños.
No, hermanos. Cristo, una actitud de servicio, Cristo el ejemplo, tercer principio que Cristo nos enseñó. Cuando ejerces autoridad, balance entre gracia, misericordia, justicia. ¿Qué es gracia? Darle a alguien lo que no se merece. ¿Qué es misericordia? No darle a alguien lo que sí se merece. ¿Y qué es justicia? Darle a alguien lo que se merece. Explico. Cuando tú ejerces autoridad, te aseguro, yo no prometo, pero esto sí te lo voy a prometer, te aseguro que tu subordinado va a meter la pata. Te aseguro que vas a buscar a alguien calificado y no va a llenar todos los requisitos. Muestra gracia, dale una oportunidad, dale un favor que no se merece. Dale una oportunidad de que lo intente. Eso es gracia, favor no merecido. Dale una chance. Luego cuando lo empiece a hacer, se va a equivocar, te lo prometo, se va a equivocar. Si no se equivoca, pues te topaste con un superhombre. Se va a equivocar, y a veces se va a equivocar serio. Va a meter la pata serio, te va a hacer perder dinero. ¿Me entiendes? Pero todavía tiene buena actitud la persona. Entonces, muestra misericordia. No le des lo que se merece. Primero le diste una oportunidad que no se merecía. Segundo, se la diste y quebró algo. Entonces, se lo quieres cobrar para que se eduque. Muéstrale misericordia. ¿Sabes qué? Segunda oportunidad. Te voy a dar la segunda oportunidad. Porque tú pasaste por ese camino. Pero ya si la persona se encaja, si empieza a ser insolente, abusiva, entonces dale justicia, dale lo que se merece. Llega tarde una vez, se la perdonas. Llega tarde 2 veces, dile, ¿sabes qué? Te mereces que te recorte la hora que llegaste tarde, pero la voy a perdonar por segunda vez, pero corrígelo. Tercera vez llega tarde, quítale la hora. No te enojes con la persona, aplícale la justicia. Ya le mostraste gracia, ya le mostraste misericordia. Simplemente deja que no te enojes, aplícale justicia. Aplícale la justicia. Jesucristo dijo, misericordia quiero y no sacrificio. También le dijo a los fariseos que no quisiera, dice, que aprendieran esas cosas. Sí, debe haber gracia y misericordia, pero también debe haber justicia, porque debe haber orden a la hora de ejercer autoridad. Y eso también hay aquí en la iglesia. Algunos de ustedes han recibido gracia, misericordia, y de vez en cuando les aplico la justicia. ¿Por qué? Porque tiene que haber orden. No podemos dejar la impunidad seguir de manera indefinida. Si no, nunca va a haber orden en ningún lado. ¿Me estoy dando a entender? Tú tienes que aprender a hacer lo mismo en la esfera de autoridad donde tú estás. ¿Por qué? Porque así se ejerce la autoridad como Cristo. Si tú haces eso, vas a evitar el error que se nos menciona en el versículo 9, volviendo allá a Efesios, ya en la recta final, dice, dejando las amenazas. Dejando las amenazas. No hay necesidad de estar amenazando a la gente. Y por último, ¿por qué? Ahí lo dice claramente el texto. Dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Los dos somos esclavos. ¿De quién? De Cristo. Los dos somos esclavos de Cristo. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Ahora, eso no significa que no vas a exigirle a la persona que cumpla con su trabajo cuando así quedó acordado. Pero le vas a tener consideración al principio o de vez en cuando. Yo trabajé para una compañía por muchos años y yo tuve una directora. Me trató bien. Tenía que entrar a ciertas horas y llegaba tarde 3 veces, perdía ciertos beneficios. Varias veces tuvo compasión de mí, me la perdonó. Y yo me esforzaba por no llegar a tiempo. Y estoy diciendo, a veces llegué tarde por 1 minuto. No estoy diciendo llegué tarde al mediodía. Pero a veces pasan cosas. Qué bonito es encontrar un trabajo con un ambiente así, agradable, considerado, justo. Así va a ser posible cuando nosotros aprendamos
el arte de obedecer a Cristo. Así que en conclusión, el cristiano se somete a Cristo como esclavo. Este es el secreto del asunto. Someternos primeramente a Cristo porque Él es nuestro amo y nosotros sus esclavos. Entonces ya vamos a poder obedecer adecuadamente a cualquier autoridad humana y también vamos a poder ejercer adecuadamente la autoridad sobre otros que nos hayan sido confiados bajo nuestra autoridad. Hermanos, si no aprendemos a ser fieles en lo poco, en este caso, ¿qué es lo poco? Ser buena secretaria es lo poco. Ser buen custodian es lo poco. Ser buen conserje es lo poco. Ser buen soldador es lo poco. Cualquiera que sea el trabajo que tú tienes. O sea, algunos de ustedes están, pastor, ore por mí, por favor. ¿Por qué? Es que ya no lo soporto, mi trabajo está lleno de mundanos. Solo quieren tomar cerveza, no quieren refresco. Pura música que oye, no, si viera, pastor, ya sueño yo la banda del Recodito, ya. No. Y luego puros chistes de doble sentido. Los de los curas son sus favoritos, ya me sé como 4, dice. Bueno, entonces, ¿qué quieres? Ay, pastor, yo quisiera que ore, por favor, para que Dios me dé un trabajo cristiano, donde yo esté rodeado de puros hermanos, chance una librería cristiana, qué sé yo, no sé, de secretaria de una agencia misionera. ¿Ustedes creen realmente que eso es lo que Cristo quiere de nosotros? Cristo dijo, ustedes son la sal, ustedes son la luz del mundo. Es como decirle, tráete el foco aquel, pero es que es el que ilumina el pasillo que está muy oscuro, tráetelo, aquí hay mucha luz, se va a ver más luz todavía, más bonito. No, allá es donde se ocupa la luz, en la oscuridad. Ahora, yo entiendo que a veces hay trabajos que de veras se pasan de la raya. Y si tú estás en uno de esos trabajos explotadores, inhumanos, salte y deja de quejarte. Ora, está bien, pero salte y ten fe y busca otro trabajo. No puedes ni congregarte. Pero si ese no es el caso, simplemente está duro el mundo ahí donde estás, allí probablemente es exactamente donde Dios te quiere. ¿Por qué? Porque si tú te sales, se acaba la poca luz que había. ¿Quién les va a hablar del Señor? Y lo mismo aplica en las high schools, en los colegios, en las universidades cristianas. O sea, no podemos agarrar esta teología del escapismo, hermanos. ¿Me entienden? Hay que cristianizarlo todo para escapar. No, ¿cuál? Cristo dijo en su oración de Getsemaní, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así oró Cristo. Hermano, no seas ingenuo, discúlpame que sea así de franco, pero no seas ingenuo creyendo que un día Dios te va a poner en una posición de privilegio en un ministerio espiritual si en el ministerio secular no eres fiel. No eres fiel en lo poco, se necesita ser fiel en lo poco para que seas puesto sobre mucho. Algunos se quieren ir de misioneros al África y no saben ni respetar a su patrón. No llegan a tiempo. Sé fiel en lo poco. Es fundamental que cada cristiano se reconozca como esclavo de Cristo. A menos que esto sea resuelto en su vida, usted siempre tendrá problemas con la autoridad, ya sea adentro o fuera del hogar. Reconocernos como esclavos de Dios y de Cristo es un acto voluntario, es un acto continuo. Una vez resuelto esto, todo comienza a alinearse en nuestras relaciones con otras personas en autoridad. Yo le reto a usted que haga la firme determinación hoy de reconocerse como un esclavo de Cristo. Luego, póngase a cuentas con Dios por sus rebeliones hacia la autoridad, por su actitud abusiva o despótica hacia sus subordinados. Comprométase a hacer esta misma semana, los ajustes necesarios en la escuela, en el trabajo, en cualquier otra esfera civil de la que usted forma parte, para demostrar que Cristo es su amo y que usted está lleno de Cristo, de su presencia. Próximo tema,
guerra espiritual. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, dulce como la miel. A veces como al apóstol, dulce en la boca para nosotros y nos amarga las entrañas. Eso pasa cuando nuestro corazón no está limpio, saneado. Pero queremos, Cristo, que tú como amo nos sigas mostrando gracia, misericordia. Y te damos gracias por habernos, a muchos de nosotros, concedido ser jefes. Concédenos en ese lugar ser siervos, ser ejemplos y ser administradores de tu gracia, de tu misericordia y de tu justicia. En nombre de Jesús, amén.